Es el turno de dar cuenta sobre enfoques y Lenquisa Angulo es la encargada del tema. Bueno, yo quisiera empezar señalando que esta es una responsabilidad que he compartido con otras personas. Quiero mencionar a Max Watanabe de Soluciones Prácticas, Alejandra Martínez del Instituto Geofísico del Perú y Claudia Figalo del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo es esto? Bueno, realmente la tarea que hemos tenido ha sido una tarea bastante dura, porque cómo compilar tanta diversidad, compilar tanta riqueza que no solamente se ha dado en el segmento de enfoque, sino a lo largo de toda esta jornada, de este evento durante los 3 días. Quisiéramos empezar primero señalando una frase que compartió el ministro el primer día del evento, ¿no? Citando a un pensador, Eric Hobsbawm, creo que me dicen que así se pronuncia, cuando decía que cambiar el mundo es mucho más difícil que interpretarlo, ¿verdad? Y esto es así, pero podríamos decir también que si pretendemos cambiar el mundo, necesitamos de elementos que nos permitan comprender esa realidad, interpretar esa realidad para poder intervenir y modificarla, ¿no? Y eso es lo que nos dan los enfoques, ¿no? Que no son otra cosa que puntos de vista de cómo mirar la realidad, de cómo interpretarla, pero también para poder cambiarla. Y esto se expresa en todos los discursos que hemos estado escuchando en estos 3 días, ¿no? Que revelan una forma en que interpretamos los problemas y también nos preparamos para cambiar. ¿Qué avances tenemos en ese sentido en el país? Ya tenemos 10 años trabajando en este tema del cambio climático. Y en estos 10 años ya hemos construido ciertos consensos, hemos llegado a ciertos consensos que aparecen como comunes denominadores en todas las exposiciones que hemos venido escuchando. Por ejemplo, algunos de ellos, que la adaptación al cambio climático no puede separarse del desarrollo y en esa medida la gestión frente al cambio climático no puede divorciarse de la gran tarea que es gestionar el desarrollo en el país, ¿no? Y la adaptación debe de tomarse como una condición en estos momentos, pero también su gestión como una dimensión, un atributo que hay que dar a la gestión del desarrollo. Se nos ha reiterado también la necesidad de encarar este tema de manera transversal e integral, ¿no? Aludiendo a las múltiples dimensiones que tiene este tema. También se ha señalado en forma reiterada la necesidad de articular, la necesidad de coordinar, que tenemos que buscar una gestión intersectorial, que tenemos que buscar también una intergubernamentalidad en la acción. Y eso hace hincapié en que son múltiples actores y que hay múltiples dimensiones desde las cuales se puede actuar en este tema y que requerimos ganar en enlaces, en eslabonamientos, pero también se ha hecho énfasis en la necesidad de participación, concertación, transparencia, aludiendo a la forma en que tenemos que encarar el relacionamiento entre los actores, ¿no? Para procurar participación en la toma de decisiones, pero para ganar también legitimidad en estas decisiones y en su implementación. Y finalmente, que este no es un tema solo físico-ambiental, ni en su origen, ni en sus consecuencias. Desde las presentaciones, y acá vamos a resaltar algunas luces que nos ha dado la ponencia central sobre los enfoques a la práctica, y acá se nos ha dicho que hay una tendencia a adjudicar todos los problemas al cambio climático, ¿no? Problemas
de antigua data que tienen que ver con condiciones de insuficiencia de desarrollo, de pronto ahora se vuelven como problemas generados por las condiciones de desarrollo, perdón, por las condiciones de cambio climático, y relevamos, hacemos mucho énfasis en el tema de las amenazas, ¿no? Relegando o minimizando la importancia de tratar el tema de la vulnerabilidad, que es el campo donde sí tenemos algo que hacer, ¿no? La vulnerabilidad directa asociada a este tema, pero también esa gran vulnerabilidad estructural que condiciona lo que podemos hacer también en términos de revertir condiciones amplias de vulnerabilidad en sectores poblacionales igualmente importantes, ¿no? También se nos ha señalado las fronteras que todavía se mantienen entre las ciencias exactas y las ciencias físicas, pero también desde acá nos invitan a mirar, a recuperar muchos conceptos que se han acuñado desde la reducción de riesgos y que sirven para la adaptación al cambio climático, como son los conceptos de riesgo intensivo, riesgos extensivos, los conceptos de gestión correctiva para atacar las vulnerabilidades actuales, gestión prospectiva para anticiparnos a los escenarios futuros y gestionar preventivamente, ¿no? Y finalmente, cómo tenemos que encarar la gestión frente al cambio climático como una oportunidad también para revisar nuestros enfoques de desarrollo y cambiar nuestros paradigmas. La siguiente. En las mesas igualmente, voy a correr muy rápidamente, Carlos, me dices que ya estoy en el límite, han salido muchas cosas muy significativas, ¿no? Podríamos decir, sintetizando, que vemos desde las experiencias presentadas que la temática del cambio climático se está enriqueciendo desde una experiencia de trabajo anterior al tema y que tiene como fuentes la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de cuencas, el tema del trabajo en el desarrollo rural, la promoción del desarrollo comunitario, es decir, cambio climático está capitalizando de toda una tradición de trabajo de décadas en lo que es la promoción y gestión del desarrollo, ¿no? Pero de otro lado también que, como se nos ha dicho, la adaptación al cambio climático se concentra en lo local, y es verdad, pero sin embargo, esa adaptación en lo local hay que pensar que también tiene límites. Cuando muchas de las condiciones de riesgo que enfrentan las poblaciones locales se generan fuera de los territorios locales y las mismas posibilidades de revertir esas condiciones no están en los actores locales. Entonces requiere generar marcos supralocales a los cuales se deba articular esa acción. Pero también hay un aprendizaje social muy importante que se ha venido acumulando, un conocimiento que debe de ser socializado ampliamente y fundamentalmente para que sea recuperado, analizado por el Estado, para ver cómo ese aprendizaje social puede alimentar decisiones políticas, decisiones públicas para impulsar procesos masivos de adaptación. ¿Qué desafíos se identifican? Hay que fortalecer la investigación y esta hay que articularla a prioridades. Hay que generar también mecanismos que permita que la información fluya y sustente decisiones de planificación y de intervención. Hay que generar marcos metodológicos que nos permitan articular los aportes de distintas disciplinas, disciplinas físicas, desde las ciencias físicas, las ciencias sociales, marcos metodológicos que articulen enfoques y que articulen también sistemas de conocimiento. Toda esta amplia gama del conocimiento tradicional con el conocimiento basado en la ciencia. Indicadores y sistemas, indicadores que nos permitan monitorear los avances en torno a la adaptación al cambio climático y la reversión de condiciones de vulnerabilidad a distinta escala, local, regional, nacional. Fortalecer la conducción técnica, el liderazgo
político y fomentar la gobernanza a múltiples escalas. En la anterior mesa también se ha reiterado mucho de esto. Hay que fortalecer una mirada de género, intercultural. Hay que abordar también la dimensión ética de la adaptación, que nos invitaba a pensar en esto Pascal Giraud, ¿no? Cuando nos sugería, tenemos que también pensar para qué hacemos estas cosas, ¿no? Hablamos de incrementar la oferta ambiental, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué y para quiénes? Es un tema que también tiene que ser discutido, porque quizá por ahí nos da algunas pautas también por dónde priorizar, ¿no? Y bueno, en todo esto también hay un desafío de seguir probando en tecnologías apropiadas. ¿Qué orientaciones surgen para la acción a partir de todo esto? Que tenemos que seguir fortaleciendo el aprendizaje social, por ejemplo, impulsando mapeos en las intervenciones para examinar las buenas prácticas y sus aprendizajes. Tenemos que avanzar en la articulación, y acá seguramente esto aparece como un común denominador en muchas de las presentaciones, porque se ha dicho a rabiar esto, ¿no? Y cómo articular, pensando en territorios y pensando en sujetos a los cuales se destinan todas estas acciones. Tenemos que dar paso también a decisiones políticas que desencadenen acciones operativas en el territorio, articuladas en el territorio, ¿no? Y acá, justamente, algunas preguntas. ¿Podemos avanzar en crear mecanismos intersectoriales e intergubernamentales que permitan articular la acción pública en territorios definidos y bajo objetivos y metas específicas? Quizá también buscando aprender de algunas experiencias piloto que se están impulsando desde otros sectores gubernamentales, ¿no? En esta perspectiva de lucha contra la pobreza. ¿Podemos hacer algo así también en el tema de la adaptación? Finalmente, también señalar que la adaptación tiene una dimensión pública y una dimensión privada. ¿Qué hacemos con las poblaciones pobres, rurales y vulnerables frente al cambio climático? ¿Podemos acaso repensar en esa dimensión privada para permitir que recursos públicos sean canalizados para fortalecer y proteger los activos productivos de los pobres en un escenario de cambio climático, con propósito de reducir pobreza y ganar también en adaptación al cambio climático? Bueno, estas son algunas de las perspectivas y reflexiones que salieron a partir de todo este proceso de cosecha, ¿no? En el trabajo de grupos, y también la amalgama que fue responsabilidad de hacer por parte del... Muchas gracias, Lenky.